Tenemos ya un enlace hasta San Luis Potosí. ¡Ay! Este estado bonito, ¿verdad? De nuestro país, donde está ¿cómo le llaman? Esta región de la Huasteca, allá en San Luis Potosí, que son varios estados que la comparten. Y vamos a hablar con el doctor en biotecnología Manuel Alejandro Lizardi Jiménez en un tema por demás importante, la regulación de residuos plásticos en México y la biotecnología como propuesta de remediación. Antes de saludarlo a la distancia, quiero comentarles que el doctor Manuel Alejandro, es doctor en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se interesa en la ingeniería de bioprocesos ambientales, en la remediación de cuerpos de agua contaminados con tóxicos, y también sus estudios se centran en un enfoque interdisciplinario. Con este antecedente, le doy la bienvenida a este espacio informativo al doctor Manuel Alejandro Lizardi, que nos va a hablar de su propuesta para regular los residuos plásticos en nuestro país. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Evaristo. Buenos días a tu auditorio. Saludamos a toda la gente de San Luis Potosí y cuéntenos por favor primerito, un panorama breve, una reseña de cuál es la importancia de estos estudios para regular los plásticos en todo nuestro país. Sí, pues mira, lo que pasa es que los microplásticos en general a nivel global son un problema, digamos, emergente. Emergente en el sentido de que hace unas cuantas décadas no teníamos ese problema y hoy día es uno de los principales contaminantes a nivel mundial. ¿Qué pasa? Los microplásticos son materiales para los cuales, digamos que la biota microbiana o otro tipo de bioma, es decir, los microorganismos, no eran capaces de degradar tan fácilmente. Mientras, por ejemplo, algunos desechos orgánicos, pues son básicamente degradados en unas cuantas días, tal vez, pues el plástico puede durar, diferentes tipos de plásticos pueden durar pues durante cientos o inclusive hasta milenios, eh, conservando su integridad y por lo tanto su capacidad de contaminación. Y resulta ser que ante ese panorama, nosotros desde la biotecnología pues tenemos propuestas de remediación y que poco a poco se van desarrollando a nivel global. Sin embargo, lo más importante, como diríamos en México, es mejor prevenir que remediar. Y prevenir, pues hablamos de las leyes, de las normatividades para evitar esta contaminación. Y en realidad, ese tipo de estudios, esa organización y esa crítica a lo que sí tenemos o no tenemos en las regulaciones, creo que son todavía incipientes. Sin duda, y a pesar, doctor, a veces de que haya regulación, que haya ley, por ejemplo, aquí en Morelos hay una ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Y sin embargo, pues se siguen comprando, se siguen vendiendo. Además de la regulación, estamos también tecnología, propuestas como la que usted está elaborando y que por favor queremos que nos comparta para que pues podamos detener toda esta contaminación que pues ya de por sí la tenemos encima y que amenaza con convertirse en una situación ya incontrolable. Sí, efectivamente, estas contaminaciones, pues son en todos los ecosistemas. Pueden ser, nosotros aparentemente podemos pensar que lo que tenemos ahorita, vamos a suponer, en San Luis Potosí, no va a impactar a Jojutla. Sin embargo, en muy poco tiempo, dado que los microplásticos pueden estarse moviendo por todo el planeta, pues podemos tener partículas plásticas de San Luis Potosí en Jojutla o de Jojutla en San Luis Potosí. O en el polo norte, en el polo sur, en las placentas de las embarazadas o en la sangre o en el cerebro o en todos lados. Es decir,
Esto es, sin duda, un problema grave. Ahí, por ejemplo, en la imagen, nosotros hicimos un estudio en una playa aquí en Veracruz y en un pequeño metro cuadrado encontramos, al menos, fíjate lo que dice ahí, esos pedazos de macroplástico, digamos, en un metro cuadrado, donde aparentemente se veía más o menos limpia la playa. Y hicimos también pues una medición no nada más de macroplásticos como los de la derecha, sino también los microplásticos que son mucho más pequeños, ¿no? Eso lo hacemos nosotros y la idea aquí es empezar a utilizar a los microorganismos como una manera de degradarlos. Ahora, eso no es sencillo porque no es tan común tantos microorganismos que sean capaces de degradar hidrocarburos, perdón, plásticos por un lado, y por otro lado es que había muy poca información acerca de cómo degradar esos hidrocarburos, esos plásticos, perdón. Y hemos encontrado algunos casos ya bien, como diríamos, exitosos. En algunos gusanos, por ejemplo, Zozobas stratus y Tenebrio molitor. Ese desarrollo lo han hecho investigadores a nivel internacional y es capaz de degradar polipropileno y cloruro de vinilo, además de poliestireno. Sin embargo, los gusanos, digamos, es un poco complicado cultivarlos y luego implementarlos en esa degradación. Lo más común es utilizar microorganismos. En la imagen, por ejemplo, tenemos un tipo de microorganismo y donde, por ejemplo, podría ser un ejemplo de la serratia, que vive en el intestino de los gusanos de la polilla de cera y que se ha podido demostrar que degradan tanto poliuretano como polietileno y el mismo PET, ¿no? Los microorganismos son muy importantes porque algunos son capaces de degradar, algunos, por ejemplo, los hongos también han sido unos grandes aliados en ese sentido y ahí lo han desarrollado diferentes estudios. Nosotros lo que hemos trabajado es en el asunto de las bacterias. Y nuestras bacterias que nosotros los utilizamos para degradar hidrocarburos son un consorcio microbiano entre el cual podría yo nada más hablar, por ejemplo, de que existe Pseudomonas o Acinetobacter baumannii en un montón de otros microorganismos, han podido degradar en cierto nivel tanto el polipropileno como el polietileno y el mismo teraftelato de polietileno, o sea, el PET. Nuestras bacterias que nosotros usábamos para degradar hidrocarburos, ahora nosotros hemos podido degradarlos en bioreactores para degradar, digamos, estos plásticos, ¿no? Y otros miembros de nuestro mismo grupo aliados de investigadores han utilizado y han desarrollado en la UNAM, en la Facultad de Química, por ejemplo, el grupo de la doctora Carolina Peña, lo que han hecho es aislar algunas enzimas de algunos hongos y no poner enfrente del PET el hongo, sino poner enfrente solamente la enzima, que tiene eso pues una actividad de degradación mucho más eficiente, ¿no? Y eso es desde la biotecnología, ese tipo de cosas son los que vamos desarrollando y que los tenemos en laboratorios, pero también los tenemos pues ya en avances bastante sólidos, ¿no? Esto que último que te platico, por ejemplo, ya inclusive ya tiene esta patente, listo, esto de las enzimas, por las colegas de la UNAM, listas para, pues, emplearse y aplicarse. Por un lado, doctor, pues reconocemos la investigación, no solamente suya, sino de sus colegas, para justamente llegar a obtener un método, un proceso de regular
estos residuos, pero a efecto de que podamos entenderlo, la gente común nos pueda entender todo esto, por favor, díganos de manera sencilla cómo se haría este sistema. Se pone en un dispositivo especial, vienen los microorganismos en cápsulas. ¿Cómo se haría este proceso de manera que podamos entenderlo y qué tan cerca de que está de que sea aprobado por las autoridades? ¿Se necesita financiamiento? ¿Cómo podríamos ya verlo en la práctica? ¿Qué tan urgente es de que esto se implemente ya? Sí, bien, pues nosotros creemos que definitivamente hay una necesidad de que la ciencia y la tecnología esté cerca de la gente, cerca de la sociedad. Y entonces primero, lo que tenemos que hacer como investigadores es intentar acercar esta información. Y entender, porque en acercarnos a la información vamos a encontrar las maneras en que la gente orgánicamente decide participar en los procesos de degradación. Es decir, lo primero es este tipo de programas, este tipo de divulgación, es para decir a la gente, bueno, tenemos aquí una propuesta de remediación. Ahora, ya en lo práctico, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Bueno, nosotros nos especializamos justo en nuestro grupo de trabajo por desarrollar lo que llamamos bioreactores de bajo costo, es decir, los contenedores donde va a ocurrir esa reacción química que nos estamos proponiendo, por ejemplo, degradación de PET. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos unas grandes tinas, por ejemplo, en donde lo que se hace es poner estos pedazos de plástico un poco molidos o un poco ya con algún grado de algún tratamiento de fragmentación, y sobre eso tenemos, por ejemplo, un grupo de microorganismos que están creciendo ahí. Y la gran ventaja es que en estos estudios que nosotros tenemos, pues justo apostamos a microorganismos que antiguamente comían, digamos, degradaban hidrocarburos, y que entonces ahora son capaces de estar enfrente de algunos plásticos y también degradarlos en algún cierto nivel. Puede ser a lo mejor en algunos casos procesos un poco lentos, en otros casos pueden ser procesos muy rápidos, y todo dependiendo digamos, la necesidad del lugar, ¿no? ¿Qué tan fácil es que esto lo ocurra en una comunidad? Yo diría que es otro tema que sería el de la gestión de los residuos, pero yo lo que nosotros proponemos es dos vías, ¿no? Uno es desde el gobierno en las políticas públicas, y no estamos lejos de esto que simplemente, porque primero lo que sí tenemos que lograr es que la biotecnología como disciplina se entienda y se esté todo el tiempo reflejándose en las regulaciones, y eso está poco incorporado. ¿Y por qué la biotecnología? Porque la biotecnología tiene procesos mucho más amigables con el ambiente, porque entra en lo que llamamos los ciclos biogeoquímicos, es decir, los biotecnólogos lo que hacen es que los microorganismos terminan al final entregando agua y dióxido de carbono que se pueden entregar al sistema natural, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos? Pues como siempre, yo creo que estamos más lejos si no nosotros nos ponemos como sociedad pues a exigir. Por ejemplo, fíjate, Evaristo, y hay todo un movimiento social que hizo una declaración en 2022 exigiendo ya que se incorpore la economía circular como política pública, ¿no? Entonces, en la declaración de Gilitla de 2022, ya la sociedad empieza a reconocer y presionar en el sentido de que los plásticos sean incorporados dentro de la economía circular, y en ese sentido, pues, la biotecnología es aliado importantísimo, porque cómo degradas esos hidrocarburos, cómo haces que regresen otra vez al sistema. Pues nosotros es lo que proponemos con estas bacterias.
Doctor, pues con esta explicación nos damos claramente cuenta de que la ciencia nos incumbe a todos y que la sociedad debe participar. Esto que último que nos comenta es muy importante, la sociedad, y por eso abrimos estos espacios, debe estar informada, por eso tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, porque esto que usted nos comenta sería un paso muy importante para todo nuestro país, no solamente para las grandes ciudades industriales de México. Así es que le agradecemos mucho compartir esta investigación, estaremos atentos, pendientes, para ver cómo avanza, cómo evoluciona, y reiteraremos aquí la gran importancia de que la sociedad esté informada y participe, como lo ha dicho, ¿no? Que exija a su gobierno, que pida, que conozca, que se involucre, porque esta situación contaminante pues nos afecta sin duda ninguna a todos. Así es que también queremos compartirles nuestra emoción de que haya científicos mexicanos que sí se estén preocupando por investigación práctica que nos sirva y que nos ayude a todos, y por supuesto en ellos, entre ellos está usted y todo su equipo. Así es que, doctor Manuel Alejandro, muchas gracias por esta explicación, y bueno, entiendo que resulta a veces difícil no utilizar lenguaje técnico, ¿verdad? Es difícil, pero hay que seguirlo intentando para comunicar todas estas ideas y estos proyectos que tenemos aquí en nuestro país. Muchas gracias por esta colaboración. Sí, muchas gracias, Evaristo, y también reconocer a la revista Biotecnología en Movimiento, que nos permitió publicar esta información para divulgación, y bueno, que también invitar a que la gente pudiera leer esta revista Biotecnología en Movimiento, que está dirigida por el doctor Enrique Galindo. Pues muchas gracias. Claro que sí, bueno, aprovechamos eso, saludar al doctor Galindo y recomendar también a toda la gente que vea esta revista, que también hace llegar conocimiento popular a toda la gente, y la biotecnología es lo de hoy, ¿verdad? Utilizar los propios microorganismos, no evitar, no usar otro tipo de sustancias para combatir las que nos están afectando, y la biotecnología puede ser el camino para resolver muchas cosas. Gracias nuevamente, doctor, y espero que nos volvamos a saludar pronto. Que tenga un excelente día. Gracias, hasta luego.